Listo, chicos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a avanzar con una temática, sí vamos a avanzar con la temática que les había manifestado, sí vamos a avanzar sobre el mapeo de procesos. Es importante dentro de su plan de negocios ustedes conozcan un poco más allá sobre el mapeo de procesos, ¿sí? Y lo vamos a ir detallando aquí paso a paso, ¿sí? Paso a paso aquí en nuestra pizarra. ¿Hecho? Entonces vamos a proceder, ¿listo? Vamos a colocar un mapeo de procesos. Ya, mapeo de procesos. Vamos por acá. Vamos a revisar sobre el mapeo de procesos. ¿Listo? Para el mapeo, antes de iniciar con lo que es el mapeo de procesos, es importante conocer qué es un proceso, ¿sí? Entonces vamos a revisar qué es un proceso. ¿Ya? ¿Qué es un proceso? Un proceso no es nada más, vamos colocándole aquí ya, un proceso es un conjunto de actividades, es un conjunto de actividades que utiliza lógicamente recursos humanos, ¿no? Recursos humanos, materiales y sobre todo, ¿sí? Procedimientos, ¿no? Procedimientos. ¿Para qué? Para transformar lo que entra, ¿sí? Lo que entra al proceso, lo que entra al proceso en un producto, ¿sí? En un producto, ¿de qué? De salida. Esto es importante también conocer. Vamos a referirnos, por ejemplo, a lo que es ISO 9001. 9001. ¿Listo? Pues básicamente eso sería detalladamente qué es o cuál es la definición de proceso. ¿Listo? Ahora bien, avancemos. ¿Me permiten borrar, por favor? En un proceso es importante también detallarnos los componentes o los elementos los cuales contiene los procesos, ¿no? Contiene, por ejemplo, lo que es entrada, se vincula básicamente con el proceso y a su vez con la salida. ¿Ya? A su vez con la salida. En el proceso puede estar involucrado lo que son, por ejemplo, personas, pongamos aquí entre paréntesis, personas, materiales, procedimientos, recursos, ¿no? Recursos. Hecho. Entonces, ¿qué es importante aquí también detallar dentro del mapeo de procesos? Ahora sí, el mapeo de procesos, vamos a colocar acá, el mapeo de procesos, ¿sí? El objeto principal, ¿sí? Del mapeo de procesos, el objetivo, pongamos, ¿ya? El objetivo de mapear o diagramar, ¿no? O diagramar es básicamente mostrar. ¿Pero qué voy a mostrar? Es mostrar gráficamente. Es mostrar gráficamente, ¿sí? Por medio o a través, por medio de símbolos,
¿sí? Los cuales en sí me va a permitir, los cuales son básicamente las actividades que se llevan, ¿no? Que se llevan, ¿dónde? Que se llevan a cabo dentro de una organización, de una empresa, ¿no? Dentro de una organización o un proceso en sí, ¿no? O un proceso de tal manera, ¿sí? De tal manera que todo aquel que lo lea, ¿no? Que todo aquel que lo lea sea o esté en la capacidad, sea capaz de comprender el alcance, ¿sí? El alcance y sobre todo llevarnos, o el alcance y o llevar sería, y o llevar a cabo dicho proceso, dicho proceso. ¿Listo? Entonces, a eso corresponde lo que es el mapeo de procesos. ¿Hecho? ¿Qué más? Dentro de esta temática también es importante conocer el diagrama de tortuga. ¿Sí? El diagrama de tortuga. ¿Qué me indica este? Vamos aquí. El diagrama de tortuga. ¿Ya? Este diagrama, sí, va a tener, por ejemplo, aquí va a estar, bueno, esto conlleva básicamente, ¿sí? ¿A qué? ¿Qué conlleva? El diagrama de tortuga conlleva a un inicio, conlleva con qué, ya vamos a explicar a qué se refiere cada uno, cómo, ¿no es cierto? Y las salidas. Yo podría deducir que aquí sería toda esta sección, aquí estaría la tortuga, ¿no? La tortuga, ¿y cómo voy definiendo? El inicio básicamente va a indicar detalles de las actividades, ¿no? De las actividades, ya sean actividades, pueden ser acciones, o relativamente, si es que no son acciones, situaciones puede ser, ¿sí? O situaciones con los que se inicia el proceso, con lo que se inicia el proceso, ¿ya? Ahora bien, dentro de este diagrama, ¿con qué? ¿Sí? A través de máquinas, puede ser, ¿no? Máquinas, puede ser materiales, eh, sistemas informáticos o sistemas de cómputo, y sobre todo a través de programas, de softwares, ¿no es cierto? Softwares. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a realizar esto? Esto a través de qué? De competencias, ¿no es cierto? De competencias y sobre todo habilidades. Habilidades concretas, ¿no? Concretas, requeridas. ¿Para qué? Para ejecutarlas. Para ejecutar, aquí me permiten un momentito ya, aquí borremos un segundo. ¿Para ejecutar qué, pero? ¿No es cierto? Competencias y habilidades concretas requeridas para ejecutar el proceso, ¿no? El proceso y sus procedimientos. ¿Ya? Ahora bien, las salidas. ¿Ya? Las salidas básicamente me van a indicar, ¿sí? Indicar el detalle de qué, de las salidas, ¿no? De las salidas
de las salidas, especificando, especificando la interacción, la interacción, ¿sí? ¿Con qué? Con los procesos, ¿no? Con los procesos. A los cuales se dirigen, ¿sí? A los cuales se dirigen dichas salidas, ¿sí? Con los procesos a los cuales, bueno, se dirigen dichas salidas. ¿Ya? Muy bien. Esto dentro del diagrama de tortuga. ¿Ya? Adicional a eso también podemos ir verificando, ¿sí? Las mediciones también, las salidas y sobre todo las mediciones. Voy a colocar aquí las mediciones. ¿Cómo me van a determinar en función a estos diagramas? Las mediciones me van a indicar los métodos principalmente. Los métodos, los procedimientos y sobre todo las técnicas. Y técnicas utilizadas, ¿no? ¿Para qué? Para planear, para ejecutar, pero que, y sobre todo controlar el proceso. ¿Hecho? De igual manera, es importante señalar que indique el detalle, indicar sobre todo el detalle en las mediciones de las entradas. Ya vamos a ver la parte práctica, las de las entradas, los materiales y sobre todo la información, ¿no? Como tal. ¿No es cierto? ¿Qué más me va a permitir las mediciones? Me va a permitir indicar las métricas. ¿Sí? Las métricas ¿de qué? De desempeño. De desempeño. Del proceso, lógicamente, ¿no? Del proceso y sobre todo sus valores, las planeaciones que existan, sus valores, planeaciones, ¿para qué? Para una evaluación, para la evaluación. ¿Hecho? Entonces, de esta manera se iría verificando, ¿no? Verificando toda esta cuestión. Ahora bien, dentro de esta temática también es importante considerar, ¿sí? Considerar la mejora continua, ¿sí? La mejora, pongamos aquí, la mejora continua, ¿no? O continua, perdón. Con mejora continua, la mejora continua del sistema de calidad. Del sistema de calidad. ¿Ya? En esta sección vamos a encontrar la responsabilidad, más que todo la gestión del conocimiento de recursos. ¿Sí? La gestión de recursos, ¿no es cierto? La gestión de recursos, la responsabilidad de la dirección, la responsabilidad de la dirección. Debe existir una medida o una métrica, medida, análisis puede ser, ¿no? Medida, análisis y mejora a esto. Y sobre todo la realización, ¿sí? Esto se enfoca o se enlaza en la realización del producto, el producto o servicio. ¿Ya? Todo esto conlleva ¿a qué tipos de requisitos? Requisitos de nuestros clientes. ¿Sí? De nuestros clientes. Todo esto es en función a los requisitos de los clientes. ¿Por qué? Porque en esta fase, por ejemplo, entre la medida de análisis de mejora, existe la satisfacción del mismo.
la satisfacción. Y entre los clientes y la gestión de recursos va a enlazarse la sección de los requisitos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la mejora continua también dentro del sistema de calidad. Hecho. Los elementos claves para el mapeo, a ver, ¿cómo sería? Los elementos claves del mapeo de procesos. A ver, miren, pongamos aquí los elementos claves del mapeo de procesos. ¿Ya? Aquí es importante considerar algunas variables, eh, algunos indicadores principales, ¿no? Sí, por ejemplo, la sección del proveedor, ¿no es cierto? Es un elemento clave. La entrada, ¿cierto? La actividad como tal, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en el proveedor, ¿qué conlleva? Aquí conlleva un tipo de organización, ¿no es cierto? Organización o persona sería, ¿no? O persona que entrega un insumo, O puede ser, vamos punto seguido, ¿ya? No se altere aquí. Puede ser interno o externo a la organización. Con respecto a la entrada, ¿sí? A esta se enfoca que son todos los insumos o productos, ¿no? Todos los insumos o productos de otros procesos, ya sean internos o externos, necesarios, lógicamente, necesarios para la realización o para realizar, ¿qué realizar? Las actividades. Las actividades de nuestro proceso, ¿no? Perdón, de nuestro proceso actual. ¿Listo? Y dentro de la actividad, ¿a qué conlleva la actividad? La actividad no es nada más que, vamos a colocar esta sección de acá. La actividad, ¿en qué se enlaza la actividad? La actividad se enlaza en el conjunto de tareas, ¿no? Lógicamente, en el conjunto de tareas, ya sean afines, ¿no? Afines e interrelacionadas, cuya ejecución, ojo, ¿no? Cuya ejecución contribuye al cumplimiento de la función determinada. ¿Listo? Entonces, estos puntos también son puntos relevantes. Ahora, con respecto a la salida, ¿sí? Se preguntarán, ya tengo la actividad, ahora la salida. Ya tuve entrada, ahora la salida. La salida no es nada más, es el proceso, o es no sería el proceso, sería el producto como tal. Es el producto o servicio que resulta de las actividades realizadas en el proceso
¿Dirigido a quién? Dirigido a nuestros clientes. Nuestros clientes. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hablar dentro del mapeo de procesos? El cliente. ¿Quién es el cliente? Coloquemos algo sobre el cliente. Nuestro cliente, ¿sí? Nuestro cliente no es nada más la organización, porque puede ser una organización, ¿no? O persona que recibe un producto, que recibe un producto, ¿cierto? Este puede ser interno o externo a la organización, a la organización. ¿Listo? ¿Qué más podríamos hablar sobre toda esta cuestión del mapeo de procesos? ¿Sí? Sobre la cuestión del mapeo de procesos. Aquí es importante considerar lo siguiente también, ¿no? Dentro del mapeo de procesos, y ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Básicamente me sirve para qué? Para cuatro indicadores, ¿ya? Me va a ayudar, me ayuda a estandarizar un proceso. Estandarizar un proceso. ¿Para qué más? Este me permite enfocar relaciones entre unidades de trabajo. Entre unidades de trabajo. ¿Sí? Me permite tener una comprensión visual del proceso. ¿Ya? Y lógicamente me permite tener un panorama de todas las tareas, de todas las tareas del proceso. ¿Ya? De todas las tareas del proceso. Entonces, esto es importantísimo conocer, ¿no es cierto? Conocer incluso también los beneficios que me brinda, ¿no? Los beneficios que me brinda eh, esta cuestión. Ahora bien, a ver, permítame borrar esta sección de acá. A ver, no me permite de aquí, de la pantalla. No me permite. A ver, de aquí vemos. Aquí, no, de aquí mismo. Ahí. Ok, ahí está. Pues como les decía, ¿no? Los beneficios. Los beneficios del mapeo de procesos. Del mapeo de procesos. ¿Ya? Los beneficios que me va a brindar el mapeo de procesos no es nada más que un mejor control, me va a brindar un mejor desempeño, ¿no es cierto?, a todas las actividades. Pongámosle un mayor control, un mejor, mayor desempeño, mayor rentabilidad y sobre todo un menor riesgo, ¿sí? Un menor riesgo. Entonces, esos serían los beneficios que me brindan, ¿no? Un mapeo. Sí, y sobre todo, antes que me olvide, un menor costo y menor errores, errores o error, ¿ya? Entonces, todo esto es una ventaja, ¿no? Una ventaja principal por ejemplo, al hablar, eh, el ejemplo que les colocaba yo sobre la CNC, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo podría definir con el ejemplo que teníamos en el plan de negocios, en nuestro modelo, sobre, por ejemplo, eh, identificar, pongamos aquí, como ejemplo, identificar las secciones principales, las secciones principales
del proceso total, por ejemplo, de un proceso total. El proceso total, en este caso, sería un mapa grande, macro mapa, sí, macro mapa. ¿Ya? En esta sección ¿qué necesito? Yo para generar o para iniciar el paso número 1, coloquemos aquí, yo voy a necesitar ordenar y entregar ¿qué? Es que hablamos de la CNC, entregar la materia prima. La materia prima. Sí, voy a necesitar un proceso de maquinado, proceso de maquinado, ¿en dónde? En la CNC, ¿cierto? Posterior a ello, si yo ya genero ese proceso de maquinado, voy a necesitar la parte de la matricería. Matricería, es decir, el ensamblaje de los troqueles. ¿Ya? Y finalmente yo voy a necesitar una prueba de troquel, ¿sí? Una prueba de troquel, que básicamente sería el try out. Try out. ¿Ya? Listo, ese sería como ejemplo, ¿no? En el primer paso. Y sobre todo aquí, si yo ya voy avanzando, ¿no es cierto? Ya tengo el proceso, ya tengo toda esta, la prueba de la, ¿cómo es? De la, del troquel, me va a permitir también tener ¿cómo es la sección después del troquel? Si yo ya genero una prueba, la compra, ¿no? El buy off. ¿Sí? Voy a tener una compra de salida, ¿no es cierto? Después de comprar voy a tener la parte del almacén y distribución, ¿no es cierto? Distribución. Y finalmente, ¿qué sería? La puesta a punto. Puesta a punto. ¿Ya? ¿Qué más necesitaríamos en esta sección? ¿Qué más? Después de identificar las secciones principales, necesitaría especificar a ver, pongamos acá. Yo necesitaría como punto 2, ¿no es cierto? Yo necesitaría especificar el proceso, el objetivo, ¿no? Como tal, ¿no es cierto? Ese sería el segundo paso, ¿no es cierto? Y aquí en el proceso, ¿cuál sería el proceso objetivo? Si yo tenía, a ver, la identificación, el proceso objetivo, yo necesitaría tener ¿cómo es? El proceso objetivo se vincularía básicamente en la matricería, ¿no? En la matricería. No, aquí, en la matricería, es decir, en el ensamblaje o en el ensamble del troquel, ¿no es cierto? Ahora bien, como paso 3, yo necesito, ¿cómo es esta sección de los proveedores, ¿no? El CICOP del proceso objetivo. ¿Sí? Yo necesitaría el famoso, ¿cómo es? A ver, vamos especificando para que ustedes me puedan comprender un poquito más. Es que yo asumo en el paso 3 el famoso CIPOC, ¿sí? El CIPOC del proceso objetivo. Del proceso objetivo. ¿A qué me refiero este? Miren, vamos a colocar aquí la S, la I, la P, la O y la C. El CIPOC. Este se vincula básicamente a la S de proveedores. ¿Por qué proveedores? Porque son las siglas en inglés, ¿no? Suppliers. La I voy a tener lo que son entradas, ¿cierto? Entradas, es decir, las inputs.
La P voy a tener lo que son los procesos como tal, es decir, process, ¿no? Process. Voy a tener las salidas, o la sigla en inglés que es outputs, ¿no es cierto? Y finalmente voy a tener los clientes, los customers, ¿sí? Los clientes. De hecho, ese sería en el punto número 3. ¿Qué más podríamos ir definiendo? Eh, ¿Cómo ir definiendo cada uno? Para que ustedes me comprendan un poquito mejor. Yo podría decir que, por ejemplo, en lo que son proveedores, voy a colocarle con rojo ya, ¿no es cierto? O como ejemplos del CIPOC, ¿no es cierto? Una vez terminado esto del CIPOC, es importante se procede con el diagrama de flujo de procesos, ¿sí? El flujograma. Entonces, como proveedores yo tendría entrega de especificaciones, ¿no? A los proveedores. Pongamos aquí en esta sección. Entrega de especificaciones, ¿no es cierto? En entradas, yo tendría, por ejemplo, lo que es entrega de aceros, puede ser en bruto, ¿no? De aceros en bruto, fundiciones, accesorios. En la P, que serían los procesos, yo tendría la parte del maquinado. Si pongamos aquí la parte del maquinado. ¿Qué sería en el maquinado? La parte del temple, ¿sí? La parte del rectificado, la parte de la matricería, ¿sí? En la sección de salidas, yo básicamente tendría lo que es el troquel ya totalmente cerrado. El troquel cerrado. Y en los clientes, yo tendría la puesta a punto. La puesta a punto. De hecho, ¿qué más se podría ir definiendo? Mire, se podría ir definiendo de igual forma la parte de los diagramas de flujo, ¿sí? Que ya conocemos un poquito más a fondo. La parte de los diagramas de flujo. O la creación del diagrama de flujo del proceso. ¿Sí? Vamos aquí, la creación del diagrama de flujo del proceso. ¿No es cierto? Entonces, en esta sección, ¿qué voy a tener yo? El elemento del diagrama de flujo, ¿cierto? El elemento del diagrama de flujo, ¿sí? Voy a obtener todos los procesos, todos los pasos del proceso, serían, ¿no? Todos los pasos del proceso. Voy a obtener, ¿qué más? Las entradas y salidas, de cada paso, de cada paso, ¿ya? Y finalmente yo también debería tener, si ya tengo todos los pasos, tengo la entrada, tengo la salida, voy a tener el control, ¿no? El control de los documentos. Acuérdense, ¿no? Las entradas, ¿cierto? Perdón. Ahí, ¿no? Las entradas. Voy a tener la parte, por ejemplo, de la toma de decisiones. Voy a tener el proceso si es que se lleva a cabo. Por acá, si es que no se lleva a cabo, se toma otro tipo de decisión. Si es que se lleva a cabo o no, o si es que no, si es que se lleva o no se lleva a cabo el proceso. ¿Sí? De hecho, o si es que aquí, por ejemplo, sea no y aquí sería sí. Sí, varía, dependiendo, ¿no? Dependiendo de del diagrama que nos estemos refiriendo. Sí. Por ejemplo, en la parte del inicio ya conocemos, ¿no? Que nos indica el inicio. Vamos colocando, sí, pero solamente aclarando brevemente. Tenemos, acuérdense, ¿no es cierto?, lo que es el inicio. A ver, aquí tenemos. No sé si esta sección así, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Aquí tenemos lo que es el inicio, fin, ¿no? El inicio y fin que básicamente me muestra, de aquí me muestra el inicio
o terminación de un proceso. ¿Ya? Luego teníamos la sección de la operación, ¿se acuerdan? Entonces tenemos aquí la operación. ¿Qué me indica la operación? La operación no es nada más que las operaciones o actividades, ¿cierto? Dentro del proceso. Dentro del proceso. Por ejemplo, ¿sí? Yo podría definir que inspeccionar un producto, ¿sí? Es decir, la parte de maquinar una parte del equipo, ¿cierto? El equipo como tal. Hecho, que también yo tengo que revisar en esta sección la parte de las decisiones, ¿no? Que básicamente serían estas las condiciones, ¿no es cierto? La condición en sí. Dibujémosle un poquito mejor. A ver, la condición. ¿Cuál era la condición? Sí, no, tenemos la condición. Exacto, la condición. La condición no es nada más si esta nos indica que hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión, ¿no es cierto? De este símbolo salen flechas de sí o no, ¿no? O bueno o malo, ¿sí? Son toma de decisiones. Ejemplo, por ejemplo, en la parte de una sección, si salió algo malo, por ejemplo. Sí, sí, se hace o se rehace, si no, o se envía, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que sean. Eso ya lo hemos revisado. ¿Qué más podemos hablar aquí dentro del diagrama de flujo? Sí, es importante. Ya vamos a hacer una... antes que me olvide, la parte de la inspección, ¿no? Entonces, si yo tengo la operación, ahora yo voy a generar una inspección. La inspección básicamente se utiliza ¿para qué? Para representar un control o inspección. Un control o inspección. ¿Ya? Para nada más. Hecho. El conector también me falta, ¿no? Falta especificar, ¿se acuerdan? Los conectores. Este es el conector. ¿Para qué nos servían los conectores? Estas básicamente, ¿qué eran? Son flechas, ¿no? Son flechas de información. De información. Que unen las actividades. Que unen las actividades e indican una secuencia. O indican una secuencia y el sentido de esto. Sentido de esto. Sentido de esto. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, hay otros tipos también de variantes, ¿no? Podemos encontrar la parte de operaciones, sí, la parte de operación o inspección. La operación con inspección es un mixto, se puede decir. La operación con inspección, que básicamente se utiliza, sí, se utiliza cuando cuando se realizan simultáneamente la operación. Simultáneamente la operación y la inspección. Operación y la inspección. ¿De hecho? Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Me permiten borrar. Yo voy a encontrar también una especie, ¿se acuerdan? Como de correo electrónico que se envían documentos, como lo hacíamos en el programita, en el programa que estábamos trabajando. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Algo así, ¿no? Nos marca en el programita. Yo tenía un como documento. ¿Qué me indica? Básicamente se utiliza, ¿sí? Se utiliza cuando se genera, cuando se genera, eh, cuando se genera una consulta, un documento, ¿no? Se genera o consulta, ¿se acuerdan? Era un mail, consulta un documento, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un manual, un instructivo, un correo,
¿sí? Van a encontrar también una especie como de flecha también, flechas que existen, ¿no? Sí. Y una especie como de transporte. Este de transporte me indica el movimiento, ¿no? El movimiento de materiales. Traslado de un lugar a otro. Traslado de un lugar a otro. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Qué más? Hay una especie, bueno, este tipo de animación, ¿sí? Como una especie de triángulo. Este tipo de animación me indica lo que es como almacenamiento en almacén. Este representa, por ejemplo, el inventario del producto. ¿Sí? Este representa el inventario del producto. ¿Ya? Producto lógicamente terminado, ¿no? Terminado. Es decir, inventario en proceso, o también puede ser inventario de materia prima. Materia prima. Ok. ¿Qué más dentro del mapeo? ¿Sí? Para poder realizar el ejemplo. Para mapear los procesos del proceso objetivo, por ejemplo. Para mapear ya vamos a revisar cuáles son las condiciones generales. ¿Sí? Las condiciones generales que yo voy a tener, ¿no es cierto?, para el mapeo de procesos. Para el mapeo de procesos, yo necesito considerar los puntos principales, que son, por ejemplo, yo necesito establecer presupuesto, ¿no? ¿Presupuesto de qué? Pues el presupuesto, por ejemplo, en horas. Yo necesito en este ejemplo que le hacía la entrega de acero en bruto, ¿se acuerdan? La entrega del material de acero, por ejemplo, de acero en bruto. Yo podría ir definiendo dentro del mapeo de procesos la selección de fase, como ejemplo, ¿no? Selección de fase. Yo necesitaría determinar el maquinado, pongamos aquí el maquinado de, ya sea en 2D, ¿no? De 2D, de 3D, ¿cierto? El maquinado en sí. ¿Qué más yo voy a necesitar? A ver, pongámosle por esta sección aquí. El temple, ¿no? El trastalo, a ver, el trastalo del temple, ¿no? El trastalo a temple, ¿no es cierto? Lógicamente el rectificado, ¿no? Después de esto necesito yo generar el rectificado y ajuste de los switches y ajuste de las cuchillas o usillo, ¿no? De las cuchillas y lógicamente el troquel, no nos olvidemos. El troquel estaría ok, ¿cierto? El troquel estaría ok, ¿para qué? Para de esta manera, ¿no es cierto?, tomar una decisión. Tomar decisión. Si es que en la parte de la sección, por ejemplo, si yo tomo una decisión y digo, si el troquel está ya ok, ¿no es cierto? ¿Para qué ok? ¿Para qué? Para la parte de la matricería. Sí, la parte de la matricería, es decir, el ensamblaje. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? O a su vez estaría de definir bien la parte del troquel. Y a su vez, de aquí ya, si es que ya el ensamblaje, viene la medición, luego viene nuevamente a revisar si es que estaría bien. Con eso terminaría y estaría ok, ¿cierto? Y el sistema de gestión de calidad, con eso se terminaría. ¿Sí? El sistema de gestión, perdón. Tendré, por ejemplo, el sistema de gestión. Tendríamos, por ejemplo, el punto, nos quedamos creo en el 4, ¿no? Por ejemplo, en el 4 pongamos 5, pongamos 6, pongamos 7.
8 también me parece, ¿ya? Entonces, en el 5 yo necesitaría ver la responsabilidad de quién, de la dirección. Yo necesito ver en el punto 6 la gestión de los recursos. La gestión de los recursos. En el punto 7 yo necesito evidenciar la realización del producto o servicio, ¿no? ¿Cierto? Y como 8 puntos yo podría decir el tema de mediciones. El tema de medición y análisis, les dije, ¿no? Análisis de mejora. Todo esto conlleva, por ejemplo, la responsabilidad de la dirección. Acuérdese, clientes. Clientes. ¿Hecho? ¿Qué más podemos ver? La parte de la satisfacción de igual forma. Clientes. Clientes. ¿Ya? Los requisitos, por ejemplo, aquí serían porcentajes y el análisis de medición ya terminaríamos con eso. ¿Cierto? El análisis de realización. Yo podría decir que la realización de productos podría definir los requisitos en base a la calidad, el porcentaje y la sección, perdón, y la sección, el porcentaje, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Ya sea el tiempo, la calidad, esto como requisitos, ¿ya? Y en el punto de medición y análisis yo podría decir, ¿no es cierto? Que aquí yo básicamente estaría las entradas, ¿no? ¿Cuáles eran las entradas? Acuérdense, el diseño de acero en bruto. El diseño de acero en bruto, sobre todo las eh, fundiciones, ¿ya? Y lógicamente aquí también tendríamos la salida. ¿La salida de qué? Del troquel terminado. Del troquel terminado. Y con eso, básicamente, nosotros llegaríamos con la parte del mapeo de procesos. Si yo definiera, por ejemplo, si me permiten, si yo definiera lo siguiente, voy a colocar aquí el mapeo de procesos. ¿Ya? Yo tengo aquí un mapeo de procesos. ¿Ya? Vamos a asumir primero este de aquí. Tenemos dos ejemplos que me he permitido colocar. Yo para el mapeo de procesos necesito realizar, por ejemplo, este es el mapeo de procesos, por ejemplo, de la oferta de la carrera de mantenimiento y reparación de motores de diésel y gasolina. Considerando si es que fuera una institución particular. Digamos que la institución es particular, ¿sí? Y necesariamente cuáles serían las etapas o el mapeo de procesos eh, para admitirnos, o sea, para ingresar a la institución, para ingresar a la institución de educación superior. Entonces yo podría definir de la siguiente forma, miren, si yo a su vez tengo o dispongo del mapeo de procesos, ¿sí? Voy a tener 4 secciones principales y me voy a permitir colocar acá, chicos. Denme un segundito para poder colocar esta sección y poder ir definiendo. Ya, por ejemplo aquí, yo necesito ir y les voy a ir analizando. En esta sección de acá, si yo tengo un mapeo de procesos, yo podría decir que tengo 4 ejes principales, ¿sí? Que involucran lo que es el marketing, que involucra la parte de admisiones, la parte de tesorería y la parte académica, ¿cierto? Dentro del marketing se enlaza con la oferta académica y la postulación. Ya, como primer punto, ese sería el mapeo. Dentro del segundo punto, el segundo eje, que son las admisiones, yo podría definir el contacto con el estudiante, las pruebas de ingreso y la entrega de documentos. Posterior a ello, en el tercer eje tengo tesorería, que sería encargado de los pagos de aranceles. Y el último eje, el cuarto punto, en la parte académica, la matrícula como tal. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a ir definiendo este mapeo de procesos? Si bien es cierto, ¿ya? Yo tengo ya el mapeo de procesos y yo tengo que ir generando los diferentes flujogramas o diagramas de flujo, ¿cierto? Pues, por ejemplo, de manera independiente para poder ir comprendiendo. Dentro de la oferta académica,
Vamos por acá. Ok. Ya. Dentro de la oferta académica, yo podría decir que tengo el diseño de estrategia, tengo la difusión, los medios digitales, tengo la prensa escrita y tengo que dar a conocer la oferta de la tecnología en mantenimiento y reparación de motores a diésel y gasolina. Esta se enlaza con quién? Con la postulación. La postulación, ¿cuál es la encargada de, si es que el interesado llena un formulario, ¿sí? Ya sea en línea, ¿sí? Ya sean los bases de datos, y se entrega toda esta información, se entrega a admisiones. El contacto del estudiante, ¿sí? ¿Cuál es el contacto del estudiante? A través de correo electrónico, ¿sí? O una llamada telefónica, da a conocer detalles sobre la carrera, tecnología en mantenimiento y reparación de motores. ¿No es cierto? Informa las fechas de recepción, por ejemplo, de las pruebas académicas para ingreso, las pruebas de admisión. Dentro de las pruebas de admisión, ¿qué se hace? Se establece el lugar y la fecha, se carga las pruebas en la plataforma Moodle, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando básicamente de manera digital, de manera sincrónica, ¿sí? Da la bienvenida, por ejemplo, aquí a los, por ejemplo, a los futuros profesionales. ¿Se traslada a quién? Hacia el, por ejemplo, si es que en este caso vamos al laboratorio de cómputo, o puede ser la prueba, el inicio de la prueba de admisión, los resultados de la prueba, ¿sí? En este caso, si es que es aceptado o no es aceptado, ¿qué pasa? ¿Sí? Vamos a ir revisando. Si es que es aceptado, ¿cierto? Si es que no es aceptado, entrevista con quién, con el coordinador de la carrera. Y si es que es aceptado, cuál es el siguiente punto? La sección, miren, aquí podemos ir evidenciando, ¿sí? Si es que ya pasa de este punto, viene hacia acá, ¿cierto? Yo podría decir que pasa hacia el listado, perdón, ¿no es cierto? La entrega de documentos. ¿Qué pasa aquí en la entrega de documentos? Tengo el listado de documentos solicitados, se establece la fecha de entrega, la revisión de los documentos, el estudiante aceptado a la carrera de reparación, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener en el pago de aranceles? La emisión de la factura, los cobros de aranceles, la tarjeta de depósito, si es que es tal vez de pronto cheques, efectivo en la ventanilla, puede ser algunos aspectos. ¿No es cierto? Posterior a ello debemos acercarnos a tesorería para regularizar el pago, ¿no es cierto? Y el estudiante ya estaría admitido o habilitado. ¿Para qué? Para que en las matrículas, en la siguiente etapa, en la plataforma de matrícula, que es a través de la vía web, la selección de materias, el estudiante matriculado y el inicio de clases. Entonces, todo es un proceso, ¿sí? Todo es un proceso, y por eso es importante, si como ejemplo, la parte de admisiones. A ver, vamos a este punto de acá. Ay, perdón, tenemos que borrar esta sección acá. Ok, vamos en esta sección de acá. Entonces, como ya analizamos toda esa cuestión, en la ficha del proceso es importante señalar lo siguiente. Miren, vamos a ir revisando una por una. En la oferta académica tengo procesos, entradas, recursos asociados, la actividad del proceso, métodos de control y salidas. Todo esto involucra la ficha de procesos. En el primer punto, que es la oferta académica, tengo el diseño como entrada, el proceso, oferta académica, entrada, el diseño de estrategias. Recursos asociados puede ser redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o a través de periódicos. La actividad del proceso, básicamente, ¿en qué se enlaza? En el diseño de estrategias, en la difusión, en los medios digitales, en la prensa escrita, y da a conocer la oferta de la carrera. En los métodos de control, ¿a través de qué? De evaluación de actividad de redes sociales, a través del número de visualizaciones, horarios de interacción, ¿cierto? Y las salidas básicamente serían las suscriptores, los números de suscriptores y el número de contactos registrados, ¿cierto? Ese sería como primer punto. Si vamos un poco más abajo sobre la postulación, yo podría decir que dentro de la postulación, dentro de este proceso, yo tengo como entradas el número de suscriptores, sí tenemos el número de contactos registrados
Y en los recursos asociados tengo base de datos, ya sean correos registrados, pero ¿qué me va a permitir aquí? Realizar a qué? A través del proceso de actividades, como fuimos dividiendo la actividad del proceso, vamos a tener interesados que llenan los formularios en línea, en base de datos, se entregan admisiones, posterior a ello pasa al método de control, que sería la base de datos revisados y procesados, ¿sí? Y las salidas, la información de estudiantes que se entrega al área de admisiones. De hecho, este es un poco completo, ¿no? El contacto del estudiante, por ejemplo, la información de estudiantes se entrega al área de admisiones, en los recursos asociados, los números de teléfono, los correos electrónicos, la información de los estudiantes, y dentro del proceso, de la actividad del proceso, es el correo, la llamada telefónica, da a conocer detalles de la carrera y sobre todo informa las fechas de recepción de las evaluaciones o pruebas o tests. El método de control conlleva al número de contactos versus la base de datos entregadas y la salida a la información de fechas para la prueba de admisión. Hecho, en la sección de las pruebas de admisión, yo tengo como entradas la información de fechas para las pruebas de admisión registradas. Tenemos el recursos asociados, es decir, la plataforma Moodle. Tenemos instalaciones para pruebas de recursos tecnológicos. Dentro de la actividad se establece lugar y fecha, correcto. Se carga las pruebas en la plataforma, da la bienvenida a los futuros estudiantes, se traslada dentro del contexto del proceso de las pruebas de admisión. Se inicia con la prueba de admisión, los resultados de la prueba. Si es que es aceptado, se entrevista con el coordinador. Sí, puede ser, ¿no es cierto? El método de control, número de pruebas recetadas versus los estudiantes registrados. Salidas, estudiantes aprobados, ¿no es cierto?, dentro de la carrera. Los de entrega de documentos son estudiantes aprobados, los estudiantes calificados con mínimas, con calificaciones mínimas para que sean aceptados. Dentro del proceso, lista de documentos solicitados, se entrega la fecha, la revisión de los documentos, los estudiantes aceptados de la carrera, método de control, los resultados de las pruebas aplicadas a los estudiantes, las salidas de estudiantes aceptados. Los pagos de aranceles, también es otro, estudiantes aceptados, instalaciones para cobro de alianzas a través con bancos, cheques, tarjetas, dependiendo, ¿no es cierto? Está de manera global. Emisión de factura, cobros de aranceles, tarjeta, cheque efectivo, acercarse a la tesorería para regularizar la matrícula, los estudiantes habilitados, método de control a través de estudiantes aceptados versus estudiantes cancelados por los aranceles. La parte de salida sería los estudiantes habilitados en el sistema Moodle para la matrícula, lógicamente, y en la sección de matrícula como tal tendríamos los estudiantes habilitados en el sistema Moodle de la matrícula, recursos asociados tecnológicos, plataforma virtual, conexión continua. ¿Sí? Tener una parte en la plataforma, la matrícula web, se selecciona las materias de estudiantes matriculados de inicio de clase. Aparte de métodos de control, estudiantes pagados de aranceles, pagados los aranceles versus estudiantes matriculados de la plataforma y la salida inicio de clase. Y las acciones de mejora, básicamente las podemos encontrar aquí. ¿Sí? Aquí podemos poner las diferentes responsables, ¿no es cierto? Los diferentes responsables, ¿sí? Por ejemplo, aquí se han inventado nombres, ¿sí? El proceso, el pago de aranceles, los problemas que se obtuvo, ¿sí? Aquí podemos ir durante el cobro de los aranceles para cada uno de los alumnos de tecnología. No se diferencia entre cada una de las tecnologías, se provoca acumulación de alumnos y tiempos de espera en largas en la ventanilla. ¿Cuál sería la acción? Asignar días específicos para cada una de las carreras. ¿Sí? Es una mejora. Responsable, el de tesorería, que sería el nombre de acá. ¿Sí? El flujograma, vemos aquí a qué se lleva, los cobros de aranceles, tarjetas, cheques en efectivo, acercarse a tesorería para regularizar el pago el día asignado por cada tecnología, ¿no es cierto? Por la tecnología en sí, de mantenimiento. Los estudiantes habilitados, podríamos ir definiendo también la sección, perdón, por ejemplo, en la siguiente responsable, podría decir que es la entrega de documentos. Durante la entrega de documentos no existe un paso en donde el responsable valide si el estudiante tiene o no convenio corporativo aprobado legalmente con la institución
razón por la cual muchas veces se emiten varias facturas erróneas y generan reprocesos para el alumno, quien es el cliente final. ¿Qué debemos de la acción de mejora? Incluir dentro de los documentos solicitados un checklist que defina la inclusión del documento de convenio corporativo legalmente validado por la institución. ¿No es cierto? Las quienes responsables, admisiones. Y aquí vemos el proceso. Validación de convenio corporativo. Todo el proceso, cómo se lleva a cabo. ¿Cierto? La parte de la oferta académica, durante la etapa de la oferta académica, por ejemplo, aquí podemos ver igual, estrategia no existe el desarrollo de los graduados de la institución, ¿sí? No existe los graduados de la institución. Aquí pongamos donde se pueda evidenciar, ¿no?, sus vivencias y experiencias, este, las vivencias y experiencias en el ámbito personal y profesional, las cuales puedan servir para dar a conocer las potenciales para estudiar la tecnología en el Instituto Cotopaxi. Seguimiento a graduados con el fin de identificar potenciales expectativas significativas, Departamento de Comunicación. Y la unidad de admisiones, que es el contacto del estudiante, ¿sí? En este caso, al realizar el acercamiento con los postulantes de las tecnologías, se utilizan las llamadas telefónicas, lo que provoca que ciertas personas no contesten en el teléfono a ser un número desconocido, o a su vez por realizarse estas llamadas en horas laborales. ¿Cuál es la solución o la acción de mejora? Realizar un acercamiento con los futuros postulantes mediante medios electrónicos, WhatsApp, correos electrónicos, con el fin de establecer un horario para realizar la llamada telefónica o a su vez la entrevista personal. ¿Ya? Y con eso se terminarían las diferentes etapas, ¿no es cierto?, en este mapeo. Por acá teníamos un mapeo un poco más corto, que permitan a ustedes comprender de mejor manera. Por ejemplo, el mapeo de procesos el mapeo de procesos vinculando a la filosofía de las 5 S de calidad en un taller automotriz, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos el personal, que es el estudiante, los colaboradores. Por ejemplo, si ustedes van a ser parte del taller, pues, por ejemplo, haciendo sus prácticas preprofesionales o están trabajando en el taller, tienen ustedes como estudiantes en el personal y los colaboradores. Tengo como estrategia la planificación, tengo la gestión, tengo la ejecución. Entre la metodología yo tengo aplicar la filosofía de las 5 S de calidad, y en la evaluación la mejora continua. ¿Ya? La filosofía japonesa. Entonces aquí yo puedo evidenciar, miren, las mejoras que yo puedo ir desarrollando, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de los estudiantes y colaboradores, ¿a qué se dedican? Sería el diseño de estrategia, definir cronograma de actividades, establecer fecha de inicio, ejecución. Implementación de las 5 S a través del recorrido por el taller, visualización de áreas, clasificación de áreas, herramientas, equipos se necesitan clasificar, sí o no. Si es que no necesitan clasificarse, aplican la segunda S, ¿no es cierto? Si sí necesito aplicar la primera S, que es Seiry. Separar las cosas, catalogar lo primordial, eliminar lo innecesario, adecuar los espacios. Correcta clasificación. Si es que no necesita correcta aplicación, aplica nuevamente la primera S, y si es que sí pasa esa etapa, aplica la segunda, por ejemplo. Acondicionar los lugares, ubicación de estrategias de objetos de uso frecuente, evitar deterioro de equipos, herramientas. Aquí la toma de decisión básicamente sería la adecuada organización. Si es que no hay aplicar nuevamente la segunda S. Si sí pasa esa etapa, pasa la tercera S, que sería la limpieza integral cotidiana, eliminar polvo, suciedad, mantener espacios de trabajo limpios, fomentar la participación grupal, adecuada limpieza. Si es que no necesita adecuada limpieza, aplica nuevamente la tercera S. Y si es que sí, pasa la cuarta. ¿No es cierto? Preservar lo alcanzado, mantener las 3 S de calidad, establecer reglas, reducir accidentes laborables, adecuada la estandarización. Si es que no necesita, retorna la primera S, pero si es que sí, pasaría a la quinta S, que sería la final, que sería la actitud positiva, disposición,
respetar y cumplir reglamentos de las 5 S, mejora continua, uso de equipos de protección personal y pase esta la adecuada disciplina. Si no tiene una adecuada disciplina, retorna a la primera S. Y si es que sí, terminaría el proceso. Sería el fin. Hecho. Entonces, básicamente esto es importante que conozcan dentro del mapeo de procesos todas estas etapas que nos vincula, ¿sí? Básicamente el que era más extenso era el mapa de procesos, los flujogramas, las fichas de proceso y las acciones de mejora, ¿ya? Eh, ¿Cuál va a ser el desafío? ¿Cuál va a ser la actividad que ustedes van a desarrollar? La actividad que ustedes van a desarrollar sería la siguiente, ¿sí? Ustedes van a ubicarse, miren, les voy a poner aquí como ejemplo, en el programa Potom, ¿sí? Ustedes van a generar un video similar a esto, miren. Van a crearse una cuenta, ¿sí? Van a crearse una cuenta y van a realizar el mapeo de procesos, ¿sí? Van a colocar la importancia del mapeo de procesos, pero específicamente este mapeo de procesos ustedes lo van a hacer. ¿Para qué? Para su idea de negocio, para su emprendimiento, para el que se plantearon ustedes, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo podemos ver brevemente, sí, toma 3 minutos para que ustedes vean un ejemplo de cómo trabajar o cómo realizar la actividad que ustedes deben desarrollar de manera autónoma, ¿sí? Miren, aquí coloquemos ya. Mire, permite a través de esta herramienta digital animaciones y ustedes van explicando y exponiendo. Entonces, este sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para que ustedes tengan un poco más de idea de cómo desarrollar o cómo utilizar esta herramienta digital de Powtoon, ¿sí? Entonces, a través de Powtoon ustedes van a desarrollar el mapeo de procesos con respecto a qué? A su idea de negocio, ¿sí? A su idea de negocio, las que se plantearon, ¿sí? Entonces, van a ir a desarrollar esto. Lo pueden hacer no en una matriz de Excel, sino lo pueden hacer directamente
en el programa de Powtoon, ¿sí? Lo van a desarrollar ustedes con las diferentes animaciones y lógicamente mientras van construyendo, ¿sí? Van construyendo, ustedes van explicando, van exponiendo, tal cual como se presentó el ejemplo en este momento. Ya, ese va a ser el desafío, ese va a ser la actividad que ustedes van a realizar. ¿Hecho? Entonces yo con esto creo que con estas indicaciones únicamente ustedes deberían cargar el enlace, el link, el enlace, el URL en la actividad que se les cuelgue en la plataforma Moodle y se revisará tal cual como logramos ver el ejemplo, el modelo utilizando esta herramienta de Powtoon. ¿Listo? Entonces eso por favor sería como actividad en clase, ¿sí? Tratar de realizar lo más pronto. Listo. Gracias por su valiosa atención y nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Que pasen bien. Hasta luego.